con hipersensibilidad es más frecuente en varones que usan la quinta década de la vida, que hasta un 50% va a desarrollar anticuerpos a un antígeno específico y un 5 a 15% va a desarrollar la enfermedad. Silicosis es una enfermedad respiratoria ocupacional más prevalente en los países subdesarrollados. Por ejemplo, en nuestro medio es una enfermedad muy frecuente, muy común. En los Estados Unidos se estima que ocurren de 3.600 a 7.300 casos anuales. Dentro de las enfermedades ocupacionales también se menciona el asma ocupacional, ¿no?, que se ha convertido en una neumopatía de origen laboral crónica más frecuente en los países del primer mundo. Actualmente se hablaría tanto del primer mundo como de los países subdesarrollados. Se va a dar en aproximadamente 15% de los casos de asma se inician en edad adulta y las cifras se van incrementando, produciendo 25 a 50%, 52% de los trabajadores asmáticos, y con ello se incrementa el ausentismo laboral por asma ocupacional. Vamos a evaluar un paciente con una enfermedad ocupacional respiratoria. El cuadro clínico no tiene mucha diferencia con el cuadro clínico de una enfermedad no ocupacional. La sintomatología va a ser similar. ¿Dónde se va a dar la diferencia? La diferencia se va a dar en el contexto y en los antecedentes del paciente. Los antecedentes ocupacionales del paciente son muy importantes en lo que se refiere a enfermedades respiratorias. En la anamnesis de todo paciente respiratorio, los antecedentes laborales son fundamentales, como ya les había mencionado. Es importante conocer tanto su trabajo actual como las labores que haya desarrollado antes, preguntando de forma específica, por ejemplo, tiempo de exposición, uso de elementos de protección, que sean equipos de protección personal, los EPPs, máscaras, tapones. Este hecho hace sospechar una exposición. Con la relación de síntomas con tu trabajo y también tener en cuenta los antecedentes. Si algún compañero de trabajo también tiene la misma sintomatología o la enfermedad. Puede ver la ventana, pues es mucho calor. Los siguientes elementos nos van a orientar a determinar una enfermedad respiratoria de origen laboral. Cuando los síntomas se producen o empeoran en el trabajo. Cuando la sintomatología mejora cuando el trabajador está de vacaciones. Si existen más empleados que están afectados en el trabajo. Gracias. Parece que acá estoy muy horno. Les decía, los siguientes elementos van a orientar para determinar la enfermedad respiratoria de origen ocupacional, ¿no? Cuando se conoce que hay trabajadores retirados de la empresa por la misma enfermedad. Cuando existen sustancias potencialmente productoras de enfermedad en el trabajo. Se calcula que la superficie de los alveolos pulmonares alcanza unos 70 metros cuadrados y es ventilada por 10.000 litros de aire diariamente, por lo que el pulmón resulta un órgano muy accesible a las sustancias causantes de patología laboral. O sea, el pulmón es muy sensible para la inhalación de estas partículas o micropartículas. Para la vacunación neumológica de enfermedades, las enfermedades
más recurrentes, las enfermedades ocupacionales. Más recurrentes van a ser asma ocupacional, síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, bronquitis o bronquiolitis por exposición, ya sea accidental o no, a sustancias químicas inorgánicas, los casos de neumoconiosis por inhalación del polvo inorgánico, cáncer de pulmón, neumonitis por hipersensibilidad y asbestosis. ¿Cómo se clasifican las enfermedades ocupacionales? Se van a clasificar por inhalación de polvos inorgánicos, entre ellos se encuentran los minerales, por inhalación de gases irritantes, también tenemos el asma profesional, y por inhalación de polvos orgánicos. En la inhalación de polvos inorgánicos tenemos los minerales y las enfermedades que vamos a observar son silicosis, neumoconiosis del minero del carbón, enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto o amianto. Y en el asma profesional se puede ver el asma en pacientes, por ejemplo, trabajadores en fábrica de pinturas, fábrica de detergentes, en los panaderos, en sí cuando manipulan los alergenos o los agentes tóxicos. Como ya les había mencionado, entre las enfermedades ocupacionales vamos a tener silicosis, silicoantracosis, siderosis, es decir, aquellas causadas por polvos inorgánicos, por ejemplo el sílice, en los trabajadores en minas, en los túneles, en canteras, en fabricación de carburo, vidrio, porcelana, trabajos con chorro de arena y esmeril. La silicoantracosis la vamos a observar en trabajadores de las minas de carbón, en los carboneros, en los fogoneros y en los manipuladores de negro de humo. La siderosis, aquella causada por el polvo de óxido de hierro, lo observamos en pulidores, torneros de hierro y trabajadores de minas. También tenemos asbestosis, talcosis, varitosis, producida ya sea por el polvo del asbesto, polvo del talco o el polvo del óxido de bario. Las asbestosis las vamos a ver, por ejemplo, en la manipulación de amianto o asbesto, en la fabricación de tejidos de amianto, fabricación o guarniciones para frenos, material aislante de amianto y productos de fibrocemento. La talcosis, como su mismo nombre lo dice, en trabajadores de las minas de talco, de yeso, en la industria papelera, en la industria textil, etc. Y la varitosis en trabajadores de las minas de bario y empaque y transformación de los compuestos de bario. La estañosis, producida por el óxido de estaño, la calicosis, producida por el polvo de caliza, la lisinosis, aquella producida por el polvo de algodón, y la bagazosis, aquella que se ve en trabajadores de la industria de la caña de azúcar o la industria papelera. Describiremos brevemente lo que es neumoconiosis. Como les había mencionado, en enfermedades pulmonares hay una multitud de enfermedades, pero vamos a tratar de agruparlas. Neumoconiosis se define como un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo inorgánico. Y podemos observar, hay residuos inorgánicos que van a pasar hacia los bronquios, a los ganglios, al parénquima pulmonar y van a producir o no una disfunción respiratoria. Dentro de las enfermedades más comunes agrupadas en neumoconiosis tenemos silicosis, asbestosis y mesotelio. En la fisiopatología vamos a observar que las partículas de 1 a 5 micras se van a depositar en los bronquiolos respiratorios. Algunas llegan a los alveolos y van a ser fagocitados. Va a existir un número de partículas. Luego los macrófagos se acumulan en el intersticio y eventualmente van a ser cubiertos por los neumocitos tipo 1. Entonces, van a depositarse en el pulmón y van a producir granulaciones que se van a agrupar en masas fibróticas.
Por ejemplo, aquí podemos observar una tomografía de un paciente con talcosis, es decir, causada por silicato de magnesio hidratado, que se va a usar en la elaboración de caucho, de papel, de textiles, azulejos de cerámica, que es lo que van a producir estas partículas de talco, una inflamación granulomatosa no necrotizante que va a llevar a la fibrosis progresiva. Los hallazgos en la tomografía van a ser nódulos centroaurillares y subpleurales. También se observa neumoniosis por metales pesados, la neumonía intersticial de células gigantes, aquellas causadas por inhalación de metales pesados como el cobalto y el tungsteno. Hay una reacción de hipersensibilidad. Lo vemos en la bronquiolitis constrictiva, y hay un engrosamiento del parénquima pulmonar que va a originar la fibrosis. El cuadro clínico que van a presentar van a ser tos y disnea. Se describen también neumoniosis no fibrogénicas, por ejemplo, siderosis, escañosis, paritosis. En la siderosis, la acumulación de óxido de hierro dentro de los macrófagos, esto lo vamos a observar en soldadores y mineros, no se asocia a un gran deterioro funcional, y vamos a observar pequeños nódulos a lo largo de los vasos perivasculares y linfáticos. En la escañosis tampoco se observa un deterioro funcional marcado. En la radiografía lo que vamos a observar son pequeños nódulos distribuidos uniformemente. Y en varitosis, unas imágenes van a ser densas, extremadamente densas. Hay lesiones micronodulares que no van a afectar los ápices y las bases. Vamos a ver aquí las radiografías. En siderosis, en la escañosis, como les había mencionado, micronódulos de forma regular. Y en la varitosis también se observan micronódulos, pero se respetan los ápices y las bases. Describiendo un poco más lo que es silicosis, ya habíamos mencionado que es una enfermedad intersticial causada por la inhalación del polvo de sílice u óxido de silicio, que va a producir una inflamación en el parénquima pulmonar y una cicatrización del parénquima pulmonar. Los factores de riesgo se observan en aquellas personas que trabajan expuestos al polvo de sílice, inhalando estas partículas que van desde 0.2 a 10 milímetros. Se ven aquellas personas que trabajan en la fabricación de adhesivos, fabricación de vidrio, en la minería, aquellos que trabajan en canteras, aquellos que trabajan en la construcción de carreteras, de edificios, que trabajan con chorreado de arena o cortando piedra, en las construcciones sobre todo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los trabajadores de carretera que están expuestos a óxido de sílice, es decir, la silicosis. ¿Cuál es la patogenia? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se describe inhalación, depuración y retención. En la inhalación, las partículas menores de 5 micras van a alcanzar el saco alveolar, se depositan en su pared, luego estas van a ser fagocitadas en la pared alveolar y hay un arrastre con transporte mucociliar a la vía linfática. Algunas partículas llegan al intersticio alveolar, otras quedan retenidas. Estas son las que van a producir la enfermedad. Es decir, ya estamos en el tercer paso en la retención. ¿Quiénes van a participar en esta patogenia? Los monocitos, los linfocitos, los granulocitos, las interleucinas 1, el factor de necrosis tumoral, que es el que va a iniciar las lesiones. Anteriormente, los radicales libres, que van a ser altamente lesivos. La silicosis, existen tres formas de silicosis: la silicosis crónica, la silicosis aguda y la silicosis acelerada. La crónica aparece después de una exposición de varios años, puede ser más de 20 años.
patología vamos a observar un patrón nodular. La repercusión clínica no es significativa y puede ser la neuroconiosis simple, el patrón nodular no tiene mayor distinción que la complicada. Se van a observar nódulos o presencia de masas mayores a 1 centímetro, lo que va a producir una fibrosis masiva progresiva. Pueden presentarse también neumotórax y cavitaciones. En la silicosis aguda, la forma clínica es rápidamente progresiva. Puede presentar entre los 6 meses a los 2 años, estar en contacto con niveles muy altos de sílice, presenta un compromiso renal, hepático y esplénico, y la silicosis aguda tiene mal pronóstico. En la silicosis acelerada es un tipo de silicosis entre la intermedia, entre la aguda y la crónica. Clínicamente se parece a la forma aguda y anatomopatológicamente se parece a la forma crónica. Entonces, dentro de estas 3 silicosis, la que tiene muy mal pronóstico es la silicosis aguda. Las manifestaciones clínicas que vamos a observar en enfermedades ocupacionales, no solo en silicosis, van a ser disnea, que se agrava por el esfuerzo, a menudo una tos persistente y una fatiga también persistente. Taquimia, pérdida de peso, pérdida de apetito, dolor de tórax, fiebre. En los casos avanzados podemos ver cianosis y cuando se complica el paciente va hacia el borde pulmonar o a la insuficiencia respiratoria. La exploración física no nos puede brindar muchos datos, puede ser anodina. Vamos a observar una obstrucción al flujo aéreo, a la filtración, vamos a dar bronquios sibilantes, y así también vamos a escuchar en este tipo de fibrosis unos tipos de estertores que son característicos, ¿no? Un estertor que solo vamos a escuchar en fibrosis pulmonar. ¿Qué tipo de estertores? ¿En qué tiempo escuchamos los crepitantes? ¿En qué patología escuchamos crepitantes? ¿En qué otra patología? ¿Sí? Ustedes que están haciendo la clínica, en los hospitales, me imagino que estaban contando pacientes, ¿no? Con ruidos agregados, crepitantes, sibilantes, roncantes, crujidos. Los crépitos, básicamente, ¿en qué patologías vamos a escuchar? En neumonías, ¿no? En las neumonías, el crepitante está presente si no hablamos de neumonía. En las fibrosis pulmonares también vamos a escuchar crepitantes, pero el crepitante que se escucha en la neumonía, ¿en qué tiempo lo escuchamos? En la inspiración. Es un crepitante que se escucha en la inspiración. En la fibrosis pulmonar vamos a escuchar también crepitantes, pero en los 2 tiempos, en inspiración y en expiración. Son los denominados crepitantes tipo bélico. Cuando ustedes escuchen fibrosis pulmonar tiene crepitantes, entonces en la historia se describe, ¿no? Crepitantes tipo bélico, aquellos que se auscultan en los 2 tiempos, inspiración, expiración. Es lo característico. Las complicaciones que se pueden presentar pueden ser insuficiencia respiratoria, fibrosis masiva progresiva, tuberculosis, cáncer de pulmón, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Kaplan, factor reumatoideo y silicosis, presencia de nódulos fibróticos reumatoideos de 0.5 a 5 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad ocupacional? Básicamente nos basamos en los antecedentes ocupacionales. Los antecedentes ocupacionales, les vuelvo a repetir, son muy importantes, son fundamentales para definir el diagnóstico de una enfermedad ocupacional.
porque vamos a ver la relación causa-efecto. Sin antecedentes de exposición al polvo, no vamos a hablar de silicosis. La historia ocupacional tiene que ser exhaustiva, desde el inicio en que empezó a trabajar, cuántos años trabajó, qué ocupación desarrollaba, si era lampero, obrero, maderador, carpintero, transportista, en fin. Investigar la exposición al polvo, el tipo de polvo, el tiempo de exposición y el uso de protección ambiental y protección personal, es decir, los EPPs. Anteriormente las minas, por ejemplo, no usaban muchos equipos de protección personal. Actualmente sí, más aún si los protege la ley de seguridad y salud en el trabajo. También indagar por datos epidemiológicos del centro laboral. Podemos observar acá, sobre todo en la segunda radiografía, cómo las partículas que ingresan se van aglomerando, agrupando, formando nódulos o masas. El diagnóstico por imágenes, vamos a tener que la tomografía de alta resolución es el examen con estándar para la fibrosis pulmonar, como acá. Podemos tener una radiografía simple, vamos a observar opacidades redondas, no hay mayores alteraciones funcionales, ¿no? Y cuando la silicosis es complicada, vamos a ver masas de fibrosis, como les mostré anteriormente, ¿no? Masas conglomeradas mayor de 1 centímetro. La evolución de la forma simple a la complicada se debe muchas veces a factores desconocidos. Entre los factores conocidos menciona elevada exposición al sílice, abundante profusión nodular, tuberculosis asociada con enfermedades del colágeno. Tenemos un breve algoritmo para el diagnóstico de silicosis, la forma simple, la forma complicada. La forma simple vamos a hacer el diagnóstico simplemente con una espirometría, si nos ayuda, pero ya en las formas complicadas vamos a necesitar realizar una espirometría, volumen estático, el test de DECO o difusión del CO2, gasometría ya, pruebas de esfuerzo. Muchas veces no todos los hospitales cuentan con este equipo, por ejemplo, un pleximógrafo o el test de DECO. Entonces, básicamente, ¿qué utilizamos? Una espirometría, que sí cuentan la mayoría de hospitales, ¿no? Se realizan controles periódicos de 1 a 3 años, se realiza una entrevista clínica al paciente, se realiza su radiografía de tórax, espirometría, saturación de oxígeno, ¿no? Para detectar justamente la pérdida de la función pulmonar, si las lesiones alrededorosas han progresado, si existe no insuficiencia respiratoria o el paciente se está complicando, o hay aparición de morbilidad asociada. Como les había mencionado, las pruebas de función respiratoria son básicas, principalmente la espirometría, que va a evaluar el grado de deterioro funcional del pulmón causado por la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la espirometría? La capacidad vital forzada y el VERS 1, es decir, el volumen inspiratorio forzado al segundo, si se encuentra debajo del 80% de los valores esperados. También se puede realizar el test de DECO, como ya les había mencionado, y la pleximografía, pero la espirometría es básica. Aquí podemos observar una tomografía, ¿no? Donde vamos a ver micronódulos a nivel del lóbulo superior, que dice el segmento 6, ¿no? Asociación de los ganglios donde está la flechita roja, hay los ganglios calcificados, lo que se denomina radiológicamente cáscara de huevo. Es una radiografía de un paciente con silicosis, observamos sobre todo mayor compromiso en el clitóris izquierdo, una radiopacidad, es decir, las partículas que han ido ingresando y formando masas, ¿no? Este es un cuadrito donde vamos a observar los tipos de
neumoconiosis en clásica, complicada, acelerada, aguda, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, la clásica la vamos a observar en pacientes que trabajan en socavón de 8 a 10 años, o en pacientes que trabajan a campo abierto, las niñas, ¿no? La complicada se observa después de un tiempo de 5 a 10 años, la acelerada de 4 a 6 años y la aguda puede presentarse en meses, ¿no? De 6 a 2 meses. ¿Qué es lo que vamos a observar, por ejemplo, en la radiografía? En una clásica vamos a observar pequeños nódulos de 0.5 a 5 milímetros de mediana cantidad. En una aguda vamos a observar pequeños nódulos de 1 a 5 milímetros, pero más abundantes, ¿no? El tratamiento, todo tipo de fibrosis pulmonar o de neumoconiosis para las enfermedades ocupacionales es irreversible. La enfermedad es incurable e irreversible. No hay tratamiento. El tratamiento es solo sintomático, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Brindar al paciente medicina para el dolor, para disminuir la inflamación, oxígeno, corticoides, ¿no? Cuando los pacientes están en un estado muy avanzado, se podría plantear un trasplante de pulmón, pero el trasplante de pulmón también tiene sus indicaciones de acuerdo a protocolos, sobre todo la edad, son susceptibles o tributarios de trasplante de pulmón a partir de los 60 años. Perdón, hasta los 60 años. Mayor de 60 años ya no es tributario de trasplante de pulmón. ¿Qué es lo que hay que hacer en este tipo para evitar este tipo de enfermedades? La prevención. Realizar controles del aire en los lugares de trabajo, minimizar las exposiciones, ¿no? De ser posible eliminar el sílice, reemplazándola con materiales más seguros, promover el uso de equipos y ropa de protección personal, los EPPs, ofrecer entrenamiento en prácticas de trabajo y uso adecuado de equipo protector, poner avisos para prevenir a los trabajadores sobre los riesgos o peligros y proveer exámenes médicos a todos los trabajadores, ¿no? Es obligatorio el examen médico a todo trabajador en las minas, como ya frecuencia, cada 6 meses y en todo tipo de trabajo anual. Todo trabajador debe recibir un chequeo anual. Asbestosis o amiantosis es otro tipo de neumoconiosis que se da por el asbesto, que la vamos a encontrar a veces en forma natural en el ambiente, que se describen 6 tipos de asbesto: la musita, la quimonita, la toxidonita, antrofilita, tremonita, el crisotilo. Todos ellos se encuentran en el medio ambiente para la exposición incluso de los trabajadores, también de todas las personas que se encuentran en un ambiente con asbesto, ¿no? ¿Qué va a producir? Es un tipo de neumoconiosis causada por la inhalación de las partículas de asbesto. Se va a producir una fibrosis pulmonar difusa y progresiva. ¿Dónde se utiliza el asbesto o el amianto? Por ejemplo, en la fabricación de balatas, láminas, tinacos, fabricación de guantes, ¿no? Impermeabilizantes, en la industria refinadora del azúcar, en las cubiertas de calderas, en los aeropuertos, en los talleres de carpintería. ¿Qué significa fabricación de balatas? ¿Qué es balata? ¿Algunos de ustedes escucharon? Que se utiliza el asbesto o el amianto. La fabricación de balatas se refiere a la fabricación de las pastillas de los frenos para los carros, ¿ya? Ahí se utiliza asbesto o amianto. La patogenia prácticamente es la misma, la silicosis, ¿no? De los factores que intervienen, las sustancias inhalantes o las partículas, en este caso el depósito de las partículas de asbesto, va a producir una reacción muscular. Los factores que intervienen para el desarrollo de la enfermedad, la intensidad, el tipo de exposición. También se mencionan factores genéticos, ¿no? ¿Qué van a hacer estas partículas de asbesto?
van a ingresar hacia los alveolos, van a ser fagocitados, luego van a liberarse factores que atraen o activan el fibroblasto y van a inducir una reacción fibrogénica. De otro lado, al izquierdo, los macrófagos alveolares van a producir o fagocitar a otros macrófagos, liberar enzimas y radicales libres. Se produce el daño pulmonar y la reacción fibrogénica. Ambos van a desembocar en lo que es una reacción fibrogénica o fibrosana. Las manifestaciones clínicas van a ser cuadro clínico, disnea 2, la disnea sobre todo puede ser leve, moderada, severa, ¿no? Una disfunción funcional del aparato respiratorio. Y radiográficamente las imágenes van a ser similares a las fibrosis intersticiales. La patología asociada a la exposición del ambiente, vamos a observar alteraciones pleurales benignas, neumoniosis, neoplasias, y puede estar también en otras localizaciones como el derrame pericárdico, el mesotelioma pericárdico o el mesotelioma peritoneal. Los estertores son el hallazgo más importante durante el examen físico. Como les había mencionado, los crepitantes tipo B. ¿Qué signos y síntomas vamos a observar? Mencionando la tos seca, disnea progresiva, dolor o molestia torácica, dedos en palillo de tambor, la ampliación reducida en el examen físico y como complicaciones el col pulmonar, la cianosis, distensión venosa yugular, reflujo hepatoingular y edema palpebral y tibial. Las complicaciones que pueden presentarse, el asbesto va a producir diversos tipos de neoplasias. También por asbesto se produce el mesotelioma, que va a producir y se va a presentar después de 15 a 20 años de exposición, ¿no? Puede comprometer el asbesto, no solo la pleura del pulmón, sino el peritoneo, la laringe, el esófago, el estómago, el colon, el recto, el riñón, produciendo un endurecimiento. En todo esto, entonces hablamos de una asbestosis sistémica. En la radiografía de tórax vamos a observar imágenes reticulares lineales en las bases pulmonares. Y hay fibrosis pulmonares que van a respetar los vértices y las bases. En esta tomografía vamos a ver, por ejemplo, un engrosamiento pleural e intersticial, imágenes en canal de abeja, donde se observa, donde se encuentra la flecha amarilla, y también puede producirse un descenso o un aplanamiento de los hemidiafragmas. Las pruebas de función respiratoria van a ser básicas, ¿no? Espirometría, para valorar un patrón restrictivo o un patrón obstructivo, ¿no? Con una capacidad vital disminuida, un volumen respiratorio forzado disminuido, un flujo expiratorio máximo también disminuido y un volumen residual aumentado. La gasometría nos va a mostrar hipoxemia, disminución de CO2 e hipercapnia. El tratamiento, como ya les había mencionado, como la neumoconiosis, solamente es sintomático, ya que estas enfermedades son incurables e irreversibles. ¿Qué se tiene en cuenta en el tratamiento? Los mucolíticos, los broncodilatadores, los de acción corta o de acción larga, los beta-2-agonistas. El bromuro de hipatropio va a mejorar la contracción del miocardio y la perfusión. Oxígeno suplementario, ya en las fases más avanzadas, y el trasplante de pulmón como último plano o extrajo en el tratamiento. También se tiene en cuenta que hay que dar tratamiento a las enfermedades concomitantes, que pueden ser EPOC, bronquiectasias, hipertensión arterial. También se recomienda la vacunación contra la influenza y el neumonía
neumococo cada 5 años, terapia de rehabilitación pulmonar y el trasplante pulmonar como última indicación. Pero como les digo, tiene un protocolo muy estricto que solamente es tributario de trasplante el paciente hasta los 60 años. Antracosis es otra enfermedad dentro del grupo de la neumoconiosis. Es aquella que se presenta en los trabajadores del carbón, que es una neumoconiosis de los mineros del carbón. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? La inhalación de las partículas de carbón que van a producir o van a afectar al parénquima pulmonar. Su evolución es lenta, progresiva y es causada, como ya les había mencionado, por la inhalación y acumulación del polvo de carbón en los pulmones. Antracosis es una enfermedad crónica inflamatoria donde varios factores ambientales y genéticos pueden influir en su fenotipo. Es histológicamente como se ve la antracosis, los puntitos negros del carbón. La antracosis también es denominada neumoconiosis de los trabajadores del carbón, también es conocida como enfermedad del pulmón negro. Tiene dos formas, la simple y la complicada. La forma simple es asintomática y la complicada puede causar una falla respiratoria y la muerte. Los hallazgos en imágenes vamos a observar que casi no se diferencian de los tipos de neumoconiosis, es decir, silicosis, asbestosis, periodosis, ¿no? Que vamos a observar micronódulos en el parénquima pulmonar, a predominio en este caso del lóbulo superior derecho, y calcificaciones en cáscaras de huevo. La fisiopatología, como ya les había mencionado, que ocurre una fagocitosis por los macrófagos alveolares, se liberan las citocinas, los nódulos de carbón por acumulación de colágeno van a producir un enfisema local. Produce la fibrosis, áreas adyacentes a las máculas de carbón. Se va a presentar una distorsión de la arquitectura pulmonar, hay obstrucción al flujo aéreo y deterioro funcional. Dos formas de neumoconiosis en el caso de antracosis, la simple y la complicada. La simple, máculas de carbón individuales, y en la complicada, acualescencia de estas máculas y una fibrosis masiva progresiva. Manifestaciones clínicas, lo habíamos mencionado que la antracosis es asintomática. Los síntomas pulmonares más crónicos vamos a observar cuando existe comorbilidad asociada, por ejemplo, bronquitis o enfisema. Puede presentar una tos crónica el paciente con antracosis, y si presenta una fibrosis masiva progresiva, la disnea también se va a acentuar, es decir, la disnea va a ser progresiva, y observamos un esputo negro denominado megaglutisis. Las complicaciones, de la asociación entre la neumoconiosis de los trabajadores de carbón y algunas características de la artritis reumatoidea. Aparición de múltiples nódulos redondeados en el pulmón en un tiempo relativamente corto, es el síndrome descrito por Kaplan, ¿no? Artritis reumatoidea silicosis. Existe riesgo de tuberculosis, también podemos observar el esclerosis sistémica progresiva, el cáncer del estómago. Este es un cuadro resumen de la antracosis, neumoconiosis simple, neumoconiosis complicada y neumoconiosis reumatoidea, es decir, el síndrome de Kaplan, nódulos de crecimiento rápido y de distribución uniforme. En el cuadro clínico vamos a valorar la historia clínica, los antecedentes a la exposición, características del trabajo desempeñado, signos y síntomas. Es decir, este cuadrito que quiere decir para llegar a un diagnóstico no solo de
neumoconiosis o enfermedades ocupacionales, tenemos que hacer una valoración integral, ¿no? Tener en cuenta el criterio clínico, el criterio radiológico, el criterio funcional y el criterio anatomopatológico. En este caso, el criterio clínico, la historia clínica, el criterio radiológico, la clasificación radiológica, el hilo, la neumoconiosis, la clasificación tomográfica para la neumoconiosis, es decir, existe una clasificación radiológica a nivel internacional dada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hace la Organización Internacional del Trabajo? Hay un set de radiografías que sirven de base, de modelo, para determinar las enfermedades por neumoconiosis. Y de acuerdo a ello, se define o se hace el diagnóstico. Es decir, para dar el diagnóstico de una enfermedad ocupacional, el criterio mandatorio va a ser el criterio radiológico de la OIT. El criterio funcional, no hablemos de la espirometría, volúmenes y capacidad pulmonares, pruebas de difusión pulmonar, y en el criterio anatomopatológico, la biopsia de pulmón y la mediastinoscopía para biopsia de mama. La radiografía es el gol estándar para el monitoreo del diagnóstico de las neumoconiosis, de la neumoconiosis de los mineros de carbón, en este caso. ¿Qué es lo que vamos a observar? En los lóbulos superiores prácticamente se va a asentar la patología, en este caso de la antracosis, en la patología de los mineros de carbón, respetando las bases. En cuanto a la neumoconiosis complicada, también se van a describir masas fibróticas por categorías, por tamaño de las masas, ¿no? Así tenemos la categoría A, la categoría B y la categoría C. En la categoría A, el diámetro mayor de 1 centímetro hasta menos de 5 centímetros, ¿no? En muchas opacidades el diámetro mayor de 1 centímetro, pero cuya suma va a ser menor a 5 centímetros. La categoría B es una o más opacidades cuya suma de diámetros va a exceder al de la categoría A, pero cuya área no excede a la del lóbulo superior derecho. Y la categoría C van a ser opacidades más grandes que van a exceder al lóbulo superior derecho. Quiere decir esto, por ejemplo, en la primera radiografía tenemos una neumoconiosis complicada, ¿no? La categoría C, es decir, imágenes grandes que están comprometiendo todo el lóbulo superior derecho. Y en la parte inferior vemos grandes imágenes, grandes opacidades que están comprometiendo el tercio medio del tórax derecho y casi todo el pulmón izquierdo. Estas son imágenes de una neumoconiosis ya complicadas o extensas. Aquí tenemos otra radiografía donde también podemos observar el patrón nodular que se observa bilateralmente con engrosamiento a nivel de los hilos. Es otra radiografía de una imagen de una neumoconiosis complicada, lesiones extensas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, como las partículas se van conglomerando hasta formar grandes masas, pues agruparse por categorías A, B o C. En el tratamiento ya hemos hablado, sintomáticos, terapia con oxígeno, rehabilitación pulmonar, restricción a nuevas exposiciones. En cuanto a la prevención, se menciona eliminar la exposición, cesación del hábito de fumar, la administración de vacunas, la vacuna gripal y para la neumonía, y los equipos de protección personal. Hasta ahí ha sido parte de lo que son neumoconiosis, ¿no? Todo lo que agrupa a enfermedades, sobre todo en las minas, neumoconiosis, asbestosis, filicosis, artrosis, varitosis, todo ello se haya agrupado
dentro de lo que es neumoconiosis, siendo la enfermedad más importante la silicosis. Ahora, dentro de enfermedades ocupacionales respiratorias también se menciona el asma ocupacional, tuberculosis ocupacional y el COVID. Últimamente se ha considerado el COVID como una enfermedad ocupacional. Vamos a describir brevemente en el asma ocupacional qué es lo que va a ocurrir. Una limitación variable al flujo aéreo, el de hiperreactividad bronquial, que se atribuye a causas derivadas de un determinado medio laboral. En el ambiente laboral podemos encontrar agentes inductores que van a producir obstrucción bronquial, hiperreactividad inespecífica e inflamación, o agentes incitadores que solo van a producir obstrucción a menos que la exposición se dé a altas dosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en asma? Una limitación, una reducción al flujo aéreo con la disminución de los diámetros del bronquio normal. El asma relacionada en el trabajo la vamos a clasificar en asma ocupacional, asma agravada por el trabajo y otros síndromes que son variantes. En el asma ocupacional van a intervenir los mediadores inmunológicos y no inmunológicos. En los inmunológicos vamos a tener a la inmunoglobulina E, que está mediado por los agentes de elevado peso molecular, algunos de bajo peso molecular. Y también están mediados no por la inmunoglobulina E. En cuanto a la clínica, para el desarrollo de esta enfermedad existe un periodo de latencia y la evidencia causal va a ser la provocación que va a producir el alergeno o el NOx. El comienzo es brusco, no hay periodo de latencia. Hay una íntima relación en cuanto a la exposición laboral y la sintomatología. En el asma ocupacional en la población adulta se ha visto que más o menos se representa en un 10 a 15%, aunque algunos autores mencionan asma ocupacional observada en un 25% de la población adulta. La patogenia del asma vamos a observar el tipo de agente, el nivel de exposición, el modo de exposición y también se habla de factores genéticos. ¿Qué agentes van a causar el asma ocupacional? Ya les había mencionado agentes de elevado peso molecular y agentes de bajo peso molecular. Entre los agentes de elevado peso molecular se describe, por ejemplo, la harina, por eso les decía asma ocupacional en los panaderos, ¿no? Los alergenos derivados de animales, aquellos que manipulan con animales, los médicos veterinarios, las enzimas, cuando se usan detergentes en los trabajadores, también en la industria farmacéutica, el látex, los mariscos, también son agentes de elevado peso molecular que intervienen en la etiología del asma ocupacional. Entre los agentes de bajo peso molecular tenemos los isocianatos, el polvo de madera, los colorantes, el acrílico, los medicamentos, los metales. También tenemos los ácidos, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el ácido hidroclórico, gases ionizantes como el amoníaco, el cloro, gases de diésel, la mostaza, el feno, el óxido de etileno. También agente de bajo peso molecular que va a intervenir en la patogenia, la bronquial. Tenemos el fuego, el humo, las pinturas, la pintura aerosol, los isocianatos y otros agentes que pueden ser removedores mentales, el óxido de calcio, agentes limpiadores, sellantes del piso, el rocío de limpieza o agentes que se utilizan en la fumigación. Fíjense ustedes la lista un gran número de agentes de bajo peso molecular que van a intervenir en la patogenia
en el asma ocupacional. ¿Qué es lo que vamos a ver en la historia natural del asma ocupacional? Generalmente siempre hay un antecedente de rinitis, ¿no? Desde el comienzo de la exposición con factores genéticos, tabaquismo, atopía, la sensibilización, la concentración durante la duración de la exposición, el tipo de agente, los factores interrecurrentes, sobre todo en aquellos agentes de bajo peso molecular. También se presenta el grado de asma ocupacional, un grado de hiperreactividad inespecífica. En cuanto al cese de la exposición, se menciona que un 25% debe recuperarse, mientras que en un 75% persiste la hiperreactividad bronquial. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a instalar en estos casos? Tratamiento antiinflamatorio. El periodo de latencia va a ser aproximadamente 2 años. El diagnóstico, un diagnóstico clínico, un diagnóstico funcional, haciendo uso de la espirometría, el test de broncodilatación. Si el test de broncodilatación resulta negativo, podemos realizar un test de provocación bronquial inespecífica con metacolina o histamina. Pero un método más sencillo de poder registrar los flujos en cuanto a asma bronquial va a ser registrar el pico de flujo, el peak flow, ¿no? Al menos 4 veces al día, durante 2 semanas, el trabajador esté trabajando y otras 2 fuera de su trabajo para poder determinar si se trata de un asma ocupacional o no. El hallazgo más claro va a ser la presencia de una variabilidad diurna superior al 20% durante los días de exposición y no durante los días de vacaciones. Es decir, va a observarse un 20% de variabilidad. El diagnóstico de asma no solo ocupacional, tenemos las pruebas cutáneas, el PRIC-test. Cuando el PRIC-test es negativo, se realiza la intradermoreacción. En cuanto al laboratorio, solicitamos el usaje de inmunoglobulinas total inespecífica, la prueba de provocación bronquial específica, ¿no? Y existen unos criterios de Brooks, son los criterios mayores y los criterios menores para el diagnóstico de asma. El inicio de síntomas después de entrar al centro de trabajo y la asociación de los síntomas con el centro de trabajo como criterios mayores. En cuanto a los criterios menores, el agente reconocido como causa, cambios en el volumen respiratorio forzado al segundo, que se hayan realizado o relacionados con el trabajo, pruebas de provocación específica positiva, y se observa una clara asociación entre los síntomas y la exposición al agente específico. Es decir, Bruce considera criterios mayores y criterios menores. El tratamiento de enfermedad ocupacional, cesar la exposición, se recomienda reubicación del paciente en su lugar de trabajo, debe seguir el tratamiento convencional y los protocolos de acuerdo a la severidad del asma y abandonar el hábito de fumar. Pasamos al otro capítulo, lo que es tuberculosis ocupacional, donde también vamos a observar una relación directa causa-efecto. Es decir, en quiénes vamos a observar la tuberculosis ocupacional, en aquellos trabajadores que están manipulando realmente directamente al pecado, ¿no? Si no, hablaríamos de tuberculosis todos nosotros. En este caso, se toma en cuenta la relación causa-efecto. Como se menciona, la tuberculosis ocupacional debe ser considerada en aquellas personas que la contraen a causa de su trabajo, por efecto de causalidad.
En el Perú está normado y reglamentado los derechos laborales inherentes a tuberculosis como enfermedad ocupacional y tienen una cobertura de discapacidad temporal o permanente. La probabilidad de infectarse va a depender del grado y el tiempo que se esté en contacto con el paciente, ¿no? Por ejemplo, en quienes vamos a observar tuberculosis ocupacional, en los trabajadores en la sala de emergencia, en la sala de reumatología, en los servicios de neumología, en las salas de autopsia, en los laboratorios de microbiología, pero también se puede observar en hospicios y penales. La seguridad laboral para el control de este tipo de infecciones debe ser garantizada por el empleador. Se debe implementar actividades específicas de aislamiento, protección respiratoria, sistemas de tratamiento de aire, etcétera, para reducir el riesgo de tuberculosis emocional. Entonces, continuando lo que es tuberculosis ocupacional, vamos a ver que en el Perú la evidencia de tuberculosis en personal de salud se va a encontrar en los informes de los brotes de tuberculosis que se presentaron en hospitales nacionales. Y como ya les había mencionado también, hay una legislación laboral muy específica y muy precisa para tuberculosis ocupacional. Por ejemplo, en los brotes en los hospitales nacionales vemos que el hospital de Barriani tuvo que ser declarado en emergencia por contagio de médicos y todo el personal por TBC. También se presentaron casos de tuberculosis en el Hospital Grau de Salud. También se observaron más casos de tuberculosis contagiados de tuberculosis ocupacional en el Hospital Grau. Se considera que el Perú es el segundo país de América con más casos de tuberculosis, no solo ocupacional, sino tuberculosis en general. También aquí vemos otro reporte de brote nacional en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, tuberculosis en los trabajadores, tanto de MINSA, tanto de salud, eso es indefinido, no podemos decir que solo los trabajadores del Ministerio de Salud se van a contagiar de TBC, también los trabajadores de la Seguridad Social, incluso trabajadores de postas médicas, de clínicas, es decir, la tuberculosis no respeta, ¿no? Como les decía, en nuestro medio tuberculosis es considerada enfermedad ocupacional para el personal de salud en todo el territorio nacional. Está incluida en un seguro, ¿no? Se habla del seguro complementario de trabajo de riesgo, que se encuentra contemplado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social, la Ley 26790, en MINSA con una resolución 069 desde el 2011, aprobó el documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces se definen los criterios de invalidez temporal o permanente para pacientes o personal que haya contraído la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Es muy importante que en nuestro país se haya considerado o se haya declarado la tuberculosis como una enfermedad ocupacional, ya que le va a dar derecho a los trabajadores a tener una cobertura de invalidez y además a poner en marcha medidas de prevención general. Por ejemplo, hablábamos de ambientes aislados, ambientes con sistemas de tratamiento de aire, que debería ser en todos los ambientes que se encuentran hospitalizados los pacientes con tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hospitales tienen ambientes de aislamiento y ambientes con sistemas de tratamiento de aire? Pero ustedes están pudiendo hacer sus prácticas a los diferentes hospitales. El Almenara, no porque sea del Almenara, dentro de salud es uno de los
hospitales, creo que en Lima el único que tiene ambientes para pacientes con tuberculosis con sistemas de tratamiento de aire, ¿no? ¿Qué otro hospital? El 2 de mayo también tiene ambientes para pacientes con PVC, sistemas de tratamiento de aire. ¿El Hipólito Unanue tiene o no tiene? ¿Quiénes votan en el Hipólito Unanue? ¿O no? ¿No es su sede? No. María Auxiliadora, creo que sí. Rebagliati, Almenara, perdón. ¿Rebagliati tiene? Recién será, no tenía. Sí. ¿Quién más? Dentro de los hospitales del MINSA, el 2 de mayo, el hospital Carrión también tiene sistema de tratamiento de esto, ¿no? Ya hemos dicho el 2 de mayo. El Hipólito Unanue también. ¿Ustedes no tienen sede? ¿El Hipólito Unanue no es sede para ustedes? ¿O sí? ¿Sí? Pero creo que ahora van al CENIX, ¿no? ¿O no? En el Hipólito Unanue. Había un ambiente inclusivo para pacientes con tratamiento de esto. Y aparte está el CENIX, Centro de Excelencia para los pacientes con PVC. Me parece que ahí no hay sistema de tratamiento de aire, pero dentro del mismo hospital sí hay sistema de tratamiento, que es fundamental y elemental, ¿no? Para evitar el contagio de los trabajadores. Incluso el contagio hablamos de trabajadores, pero no es solo de trabajadores, se ha observado contagio de médicos, enfermeros, técnicos, estudiantes de medicina. En ese grupo están ustedes, así que siempre tengan mucho cuidado, la mascarilla siempre. Llevan todo su mochila, yo entiendo que llevan su refrigerio porque salen todo el día a caminar. No las dejen en el piso. Muchas veces van a los ambientes, a los servicios de neumología, y agarran la mochila y la dejan en el piso. Todos los ambientes están contaminados, todos, hasta el ambiente de la jefatura está contaminado, unos más que otros. Entonces ustedes pregunten dónde pueden dejar sus cosas. No las dejen en el piso, por favor, porque piensan que como el personal de limpieza limpia y relimpia, ¿no? Eso está limpio. No, de todas maneras está contaminado. Entonces también se ha visto contagio en los estudiantes de medicina. Pero lamentablemente la ley no los va a proteger, porque ustedes no son trabajadores, son estudiantes de medicina. La ley va a determinar la cobertura de invalidez temporal o permanente en aquellos trabajadores. Dios quiera que los estudiantes no se contagien de esta enfermedad ni de ninguna otra. Dios dijo, cuídate y te cuidaré, ¿no? Entonces ya les había mencionado que el MINSA ha elaborado un documento técnico que va a reglamentar la obligatoriedad de los ambientes con adecuada ventilación, medidas de prevención y vigilancia de tuberculosis en el lugar de trabajo, así también como disminuir el estigma y la protección del empleo en los trabajadores afectados por tuberculosis, ¿no? Actualmente ya no se ve, pero antes se veía que un paciente o un compañero de trabajo infectado con TBC era visto como que tuviera la peste. Nadie se le acercaba, nadie le hablaba, pero ahora, gracias a Dios, todo eso se ha revertido o se ha superado. Y les había dicho que el COVID también es considerado como una enfermedad profesional, ¿no? El COVID que tanta mortalidad ocasionó en los años, ¿en qué año? Empezó el 19, no el 20. ¿Cuándo empezó la pandemia? Acá, 2020. ¿Cuándo? A finales del 19 ya se escuchó decir que en la China, ¿no?, había aparecido el COVID. Enero, febrero del 20 ya apareció en nuestro medio. Pensar que estaba tan lejano, de repente apareció con nosotros y fue muy mortal realmente. La epidemia 2021 fue muy mortal, ¿no? Una elevada mortalidad. Entonces vemos que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales. En humanos los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado
hasta enfermedades más graves, ¿no? Como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, denominado como MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente va a causar la enfermedad por coronavirus o la enfermedad del COVID-19. COVID-19 es una enfermedad infecciosa, la redundancia o la repetición causada por el coronavirus descubierto recientemente. Este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos hasta antes que estallara el brote en Wuhan, la China, en diciembre del 2019. Actualmente el COVID es una pandemia que afecta a muchos países del mundo, ¿no? Realmente la pandemia fue mundial. Países desarrollados, subdesarrollados, todos estaban padeciendo de COVID-19. COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas de una persona dispersa cuando tose, o estornuda o habla. Es posible también que se transmita al tocar una superficie que esté infectada con el virus y luego se lleva las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. La sintomatología no va a ser muy diferente al resto de enfermedades pulmonares. Se observa fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces se presentan dolores musculares, escalofríos, cefaleas, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto y el olfato. Aunque realmente la sintomatología es muy variada, ¿no? Ya no es tan típica como en el año 2021, ahora se presenta como un resfrío común, un dolor de garganta, es decir, hay una infección por las variantes del COVID, todavía persiste. Algunas personas pueden ser asintomáticas, pero transmiten el virus. La mayoría de personas se recupera sin tratamiento especial. Depende, ¿no? Si es un COVID complicado, una enfermedad subyacente, o también tener en cuenta la edad del paciente, entonces el desarrollo o la evolución de la enfermedad va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, acá las personas mayores, en mayor riesgo, las personas con afecciones cardiovasculares, pulmonares, personas portadoras de diabetes, o aquellas que presentan inmunosupresión o tienen alguna enfermedad oncológica. ¿Qué es lo que vamos a observar en una tomografía en un paciente con COVID? Vamos a observar las imágenes en vidrio pulido, o imágenes que se describen como parches o tracing paint. Tienen un patrón reticular, lineal, imágenes quísticas, imágenes nodulares que pueden tener un diámetro de 3 a 10 milímetros, ¿no? Y también pueden tener células enfisematosas. ¿Qué es lo característico en COVID? Las imágenes en parche o en vidrio pulido o el tracing paint, que dan lesiones extensas en los campos pulmonares. Una tomografía también que muestra las imágenes en vidrio pulido, imágenes quísticas bilaterales, y se observan también bronquiectasias de tracción. El tratamiento, hasta el momento, no se ha demostrado un tratamiento efectivo para el COVID. En la época de la pandemia prácticamente se utilizó de todo, ¿no? Era una experiencia realmente, hasta la vacuna, un experimento que se desarrolló en menos de un año, ¿no? Y las vacunas generalmente tienen un proceso de estudio, de investigación que demora más. Pero dada la premura y la pandemia que teníamos, se hizo uso de todo en realidad. Antibióticos, hidrocloroquina, cloroquina, que la FDA ha revocado su uso porque mencionan que no tiene efectividad. En la pandemia del 19 sí se usó, pero se usó de todo, hasta la ivermectina, que no estaba indicada para el tratamiento de los humanos, ¿no?
espera futuras investigaciones para estos virus respiratorios. Se utilizaron también los corticoides, oxigenoterapia, anticoagulantes como profilaxis de la enfermedad tromboembólica que se presenta, ¿no? Con mayor mortalidad en personas con mayor riesgo, adultos mayores o personas con alguna enfermedad crónica. Y el gobierno, dada la pandemia que sufrimos, consideró el COVID-19 como una enfermedad ocupacional o como una enfermedad laboral y dictaminó la ley 31025 que se dictaminó el 21 de mayo del 2020. Es decir, el Estado también se vio obligado a ver la protección de los trabajadores porque también tienen el contacto del COVID, ¿no? Digo, fue una pandemia muy mortal, muy agresiva, que no solo elevó la mortalidad en la población en general, sino también en la población en salud. Bien, entonces este ha sido un resumen de las enfermedades ocupacionales. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario.